iglesias que han reemplazado la presencia del Espíritu Santo por otros métodos, que quisiera no comentar aquí para no herir a nadie. Pero hay métodos que han empleado ahora, el ruido, por ejemplo, con instrumentos y mucha bulla y todo eso, y están tratando de reemplazar el Espíritu Santo con eso. Otras iglesias tienen que tener mucho cuidado, porque hay iglesias que practican la danza. Entonces hay que tener en cuenta que en la iglesia hay gente que danza en el Espíritu, maravilloso, eso es bíblico. La Biblia lo habla hasta en el Antiguo Testamento, de gente que danzó en el Espíritu. Y entonces no se puede descartar tampoco la danza. Pero eso no puede ser de pronto de una manera sustitutiva, o sea, que eso sustituya a la presencia del Espíritu Santo. No, hay que buscar la presencia real del Espíritu Santo, pero no forzar a que la gente tiene que hablar en lenguas, todos, cuando la Biblia dice que no todos hablan en lenguas, y en una congregación numerosa que hablen todos, cuando la Biblia dice que hablen 2 o 3 y que otro interprete. Entonces, no se puede salir de la palabra del Señor nuestra manera de pensar en cuanto a ese tema. Hay que entender que el Espíritu Santo se derrama, dice aquí, según su voluntad, no según la nuestra. Claro. La nuestra puede ser que todos hablen en lenguas, pero la Biblia dice no todos hablan en lenguas. Sí, hablen porque, 2 o 3. Claro, porque en las iglesias hoy en día los pastores pretenden que todos hablen en lenguas. Y al mismo momento. Y en el momento que ellos digan. Claro. En el momento que ellos digan, al finalizar el culto, vengan todos al altar y hablen todos en lengua, es lo que quieren. Sí. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? En el fundamento del derramamiento del Espíritu Santo, de lo sobrenatural, de lo que estamos hablando, y repito, Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Eso pasaba en la iglesia primitiva, según su voluntad. Pero hoy en día la voluntad es la del pastor o la de la iglesia en general, que ha adoptado como doctrina que todos tienen que hablar en lenguas porque es la única evidencia, dicen ellos, de que recibió el Espíritu Santo. La única evidencia. Pero ¿qué hacemos con las otras evidencias? Que la Biblia dice magnificaban a Dios. En otro texto dice y profetizaban. Claro, en el texto que leímos que ni siquiera se incluye el hablar en lenguas. Joel 2.28. Joel 2.28. No, exacto. Ni siquiera habla allí de lenguas. O sea, ni siquiera lo incluyó. No. Porque, o sea, es según su voluntad. La voluntad de Dios es que cuando hay derramamiento del Espíritu Santo sucedan hechos sobrenaturales. Entonces hay gente que en el momento que el Espíritu Santo se derrama, lo adora de manera sobrenatural en el Espíritu, porque es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que magnifica a Dios, pero no se le oye hablar en lenguas. Pero si el pastor el ministro tiene discernimiento de espíritus, él va a discernir que es el Espíritu Santo que está moviendo a ese hombre, que esa vez no lo está adorando como normalmente lo adora un ser humano en el cuerpo, en la carne normal, sino que esa vez fue en el Espíritu. Yo he tenido esa oportunidad también. De hecho, tengo algunos ya pastores que Dios me dio la oportunidad de bautizar, de evangelizar y de adoctrinar en el camino del Señor. Y en la iglesia he visto, algunos de esos ya son pastores, y yo los vi adorar a Dios en el Espíritu, magnificarlo en el Espíritu. Pero la iglesia ya numerosa y el ruido, yo discerní por el Espíritu Santo que ese hombre o esa mujer estaba llena del Espíritu Santo. Y los empecé a utilizar y hoy en día están en el ministerio. Alguien me pregunta, ¿usted los oyó hablar en lenguas? No, y no me interesa. ¿Por qué no? Porque los vi magnificar a Dios en el Espíritu. Y porque el Espíritu Santo a mí me dice si estaba o no en el Espíritu. Y lo han demostrado, han perseverado, están sirviendo a Dios en un ministerio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y el derramamiento del Espíritu dice que era según su voluntad.